Seguimos con el análisis de gráficas, pero ahora del movimiento rectilíneo uniforme, acelerado y retardado. Tenemos una gráfica posición en función del tiempo, donde la distancia se representa en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, y el tiempo se representa en el eje horizontal, eje de las abscisas. En este caso, en esta gráfica, la distancia está medida en kilómetros y el tiempo está medido en segundos. El tipo de movimiento. Si hablamos del intervalo de 0 a 2, nos damos cuenta que está en los 20 kilómetros y llega hasta los 60 kilómetros. Ha recorrido 40 kilómetros, entonces con un movimiento rectilíneo uniforme. Siempre que sea una línea recta, creciente o decreciente en una gráfica XT, se va a representar un movimiento rectilíneo uniforme. En el segundo intervalo de 2 a 3, está en el punto 60 y sigue, ¿verdad? Pasado un segundo en el punto 60. Eso quiere decir que no se movió de ese lugar. Decimos que está en reposo. El último intervalo de 3 a 4 estaba en 60 y ahora llega hasta 40. Eso quiere decir que retrocede, se regresa. Sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme. Como lo dije anteriormente, siempre que sean rectas crecientes o decrecientes en una gráfica posición en función del tiempo van a ser movimientos rectilíneos uniformes. Cuando hablamos de la rapidez en los intervalos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular rapidez? Mediante la ecuación de la pendiente, que ya la vimos en la guía anterior. Recuerden que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Como me hablan de, en este caso, la rapidez en el intervalo de 0 a 2, voy a tomar el punto 0,20, que es el primer punto, y 2,60, que es el segundo punto. Entonces recuerden que vamos a restar 60 menos 20, que está en kilómetros, y 2 menos 0, que está en segundos, resultando 40 entre 2 igual a 20. Esa sería la rapidez del primer intervalo. Para el segundo intervalo, de 2 a 3, hablaríamos que y2 sería 60, y1 sería 60. Mientras que x2 sería 3 y x1 sería 2, resultando 0, y fíjense que ahí verificamos que estaba en reposo, no se está moviendo. Para el intervalo de 3 a 4, hablamos de que y2 vale 40 y y1 vale 60, mientras que x2 vale 4 y x1 vale 3. Al hacer la diferencia nos resulta menos 20 entre 1, resultando menos 20 kilómetros sobre segundos. Ese negativo que nos indica no nos habla de que sea movimiento retardado, sino que la partícula, el móvil, se está regresando. Sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme, pero que se acerca al punto de origen. Cuando hablamos de las distancias en los intervalos, cuando es una gráfica distancia-tiempo, no vamos a hacer ningún cálculo, se lee directamente en la gráfica. En el intervalo de 0 a 2, lo leo en la gráfica, parte de 20 hasta 60, ha recorrido 40 kilómetros. La distancia de 0 a 2 es 40 kilómetros. Fíjense que no hice ningún cálculo. En el intervalo de 2 a 3, estaba en el punto 60, permanece en el punto 60, no hubo recorrido, es decir que la distancia recorrida es 0 kilómetros. En el intervalo de 3 a 4 estaba en 60 y llegó a 40, de 60 a 40 recorrió 20 kilómetros. La distancia siempre va a ser positiva, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la distancia es una magnitud escalar. Entonces, en este caso de 0 a 2, decimos que el desplazamiento es 40, es positivo, va una recta creciente. Mientras que de 2 a 3 es 0, ahí coincide con la distancia, pero en el intervalo de 3 a 4 ya no es 20, sino es menos 20. Porque ¿qué nos indica ese negativo? Que la partícula se está regresando. Entonces, por eso hablamos de menos 20. En la distancia siempre será positiva y en el desplazamiento puede ser positiva o puede ser negativa. Se regresó menos 20 kilómetros. En el tiempo en movimiento es el tiempo que se estuvo moviendo. Cada vez que encontramos líneas horizontales paralelas al eje del tiempo, quiere decir que está en reposo en una gráfica distancia-tiempo. Entonces, en este caso, en el intervalo de 2 a 3 está en reposo, en el intervalo de 4 a 5 está en reposo y en el intervalo de 6 a 7 está en reposo.
¿Dónde hubo movimiento? De 0 a 2, de 3 a 4 y de 5 a 6, para un total de 4 segundos en movimiento. Tiempo total empleado, ahí sí vamos a tomar en cuenta todo lo que él hizo en todo su recorrido. Cuando fue, regresó, se detuvo para un total de 7 segundos. Toma nota de lo más importante para resolver el ejercicio número 1.